¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos un día más en el programa ya número 18. Hoy estaremos entrevistando a Ariel F. Cambronero. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos que le voy a invitar y a ver si establece conexión. Hola, Víctor, ¿qué tal? Y bueno, lo que decía, hoy lo que hablaremos es sobre el libro de relatos, el libro de relatos Hell Got Talent de Ariel F. Cambronero. Y estamos esperando un momento para que... Aquí estás. Bueno, y tú llegas a tiempo, Víctor, y yo voy con unos minutos de retraso. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo anda todo por allá? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me oyes bien, no? Sí, ahora sí. Al inicio se escuchaba un poquillo cortado, pero ya como que se puso normal. Perfecto. Bienvenido, muchas gracias. Más bien, muchas gracias a usted por el espacio. Voy a poner un poquito el volumen más alto. Ahí. Ok. Vale, pues bueno, como decía, hoy es nuestro programa número 18 y entonces tenemos a Ariel F. Cambronero con nosotros. Entonces yo como hago en cada programa, presento un poquito te presento un poquito a ti y luego te dejo presentarte un poquito más. ¿Vale? Bueno, pues como Ok. decía, aquí tenemos a Ariel, que es lingüista, literato, escritor, corrector de textos. Y bueno, tiene varias publicaciones en mi querida revista Círculo del Overcraft. Un saludo para todos. Y hoy hablaremos la antología de relatos Hell's Got Talent, que es también el nombre de uno de los relatos, uno de los 13 relatos que hay en el libro. Bueno, yo tengo algunas preguntas más allá del libro y que van relacionadas un poco con el tema de que seas lingüista y todo esto, pero antes de Ok. pasar a ello, cuéntanos un poco más. ¿Quién eres con y sin las letras y por qué Ok. empezaste a escribir? Ok. Bueno, yo soy Ariel, ¿verdad? Como lo dijo Chris. Yo soy de Costa Rica, de la provincia de Heredia, un país muy pequeñito, ¿verdad? De Centroamérica. Belén, ¿no? ¿Se llama? Sí, el lugar específico donde vivo se llama Belén. Y bueno, empecé a escribir como cuando estaba en el colegio, que más o menos es como la secundaria, ¿no? El equivalente a la secundaria. Empecé a escribir poesía, curiosamente, y después de ahí ya di el salto a la narrativa y me quedo con la narrativa. No porque no me guste leer la poesía, sí me gusta leerla, pero disfruto más escribir narrativa. Como que me siento más en mi charco, ¿verdad? Ujú. Y bueno, tuve una formación en literatura y lingüística en la Universidad Nacional. Actualmente estoy terminando la maestría en lingüística en la UCR, que es otra universidad de acá. Em, Siempre me ha encantado lo que es la literatura, tanto leerla como hacerla, crearla. Me encanta idear mundos y plasmarlos, ¿verdad? Y también ya desde una parte más como de corrector, y pues ayudar a los otros escritores como con informes de lectura y cuestiones así, ¿no? Como un trabajo Ujú. más en conjunto. Es todas las áreas de la literatura, en realidad me apasionan bastante. Muy bien. Bueno, y entonces yo te quería preguntar es tu experiencia, claro, no es lo mismo, aunque te guste la literatura y Ujú. te guste leer, no es lo mismo especializarse en literatura cuando estudias que especializarte en lingüística. Y esto se puede ver también Ajá, reflejado en la escritura de uno. ¿Tú estás de acuerdo ajá. conmigo y en qué se debe reflejado en tu escritura el que seas lingüista? Ok, bueno, sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Y digamos, bueno, específicamente en este cuentario se podría reflejar en estos textos en los que yo hago como un intercambio de idioma, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, en Eso es lo que te iba a Madanyanú. decir. Sí, sí, Ajá. o sea, ahí podemos encontrar para los que no lo han leído francés, portugués, inglés, español, Ujú. creo que no me dejo ningún idioma más, ¿no? Por ahí. Sí, creo que esos son esos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se puede ver ahí, ¿verdad? También con ciertas construcciones para dar
tal vez un énfasis a ciertas ideas, ¿verdad? El cuidado de ciertas palabras, como para tener una precisión más semántica más fuerte, ¿verdad? Más que nada como en esos aspectos se puede ver como la parte de lingüística. Ujú, ujú. No, sí, estoy de acuerdo contigo y por eso, ¿no? Te quería preguntar por aquí, ¿no? Porque es muy curioso ver por dónde afloran ciertas cosas, ¿no? También hablaremos Ujú. más adelante un poco de la ciencia y a ver qué piensas de esto también. Pero bueno, de Ok, momento vamos a parar aquí. A mí siempre antes de empezar a comentar el libro en sí y los relatos, me gusta leer un pequeño fragmentito ok. para que los que no lo hayan leído estén en contacto con tu escritura y puedan un poco tocar, ¿no? el libro. Ujú, Y entonces, si hay una cosa que creo que caracteriza este libro de relatos, es, bueno, muchas veces lo bizarro. ujú. Entonces, he querido elegir un pequeño fragmentito de un relatito que es muy corto, que no lo voy a leer entero, solo el principio, pero bueno, de Elizabeth, Ok. ¿vale? Y cuando llegué a la casa, todo había cambiado. Ya no era ni la sombra del hogar de mi infancia. La vivienda, de estilo rústico, de 2 pisos, se había metamorfoseado en un tacón escarlata gigante. Las ventanas eran fauces de lobo, cuyos colmillos áuricos despedían un hedor a cloaca insufrible. De pronto, la casa me gruñó. Welcome home. Perplejo, a punto de defecar el corazón, salí huyendo lo más rápido que pude. Sin embargo, la casa Zapato me atrapó con su enorme lengua y me engulló. Creo que estuve inconsciente por más de una hora. ¿O acaso fueron días? La verdad, no lo sé con certeza. Cuando abrí los ojos me hallaba en mi antiguo cuarto. Lo reconocí por el olor a incienso de vainilla con el que mi madre solía aromatizar mi desorden. También reconocí mis viejos juguetes, figuras de Superman y Hulk, patinetas, pistolitas de balines, carritos de Hot Wheels y granjas de animales. En medio de ellos se erguía un pedestal de mármol cubierto de brillantina rosa. En su cúspide reposaba un par de estiletos rojos en una plantilla, en cuya plantilla se observaba el nombre de la marca en dorado, Elizabeth. ¿Cómo olvidarlos? Eran los favoritos de mi madre. Bueno, y lo dejo ahí, porque como es cortito, ¿vale? Bueno, Sí, quiero ese empezar es por el este más relato. corto. Sí, sí, es justo el más corto y quiero empezar por este relato porque tenemos muchísima información en lo que he leído y sí que se ve un poco, ¿no? Ujú. Esta parte bizarra que caracteriza muchos de tus relatos. Y a mí yo quería empezar también con este especialmente para que me contaras un poco, ¿no? Desde dónde escribiste este relato y por Ok, qué y un poco de explicación. ok. Bueno, Elizabeth al inicio no tenía ni título. Nació de un ejercicio literario. Yo me inscribí en un taller corto que iba a dar una escritora de aquí, de Costa Rica. Bueno, es mitad costarricense, mitad italiana, argentina, perdón. Y ella propuso un ejercicio creativo. Entonces ella colocó 3 imágenes de casas, venía una cabaña, venía como un edificio, más, todo muchísimo más urbano, ¿verdad? Y una casa en forma de zapato, era como en forma de tenis, ¿no? Entonces había que escoger una de esas imágenes y hacer el cuento en primera persona. Entonces yo claramente me fui por el del zapato, ¿verdad? Y teníamos como 20 minutos aproximadamente para escribir. Entonces yo empecé a escribir literal todo lo que se me vino a la mente, lo que empecé a asociar con el zapato, ¿verdad? La casa. eh, Relacioné la casa como con este tópico de la casa siendo la mente del individuo, ¿verdad? Todo el Ujú. subconsciente y demás. Entonces lo fui atando por ahí y al final terminó sin título, ¿verdad? Después ya le añadí ciertas, ya en los procesos de edición, le añadí ciertos detalles, como por ejemplo, los juguetes no estaban, eso se lo añadí después, Ujú. porque en el momento no me dio chance de terminarlo, ¿verdad? Entonces le añadí los juguetes y lo que sí se mantuvo desde el inicio fue como esta esencia bizarra, ¿no? El hecho de que aparte de casa tacón, sea a la vez Claro. mitad lobo, ¿verdad? Por los colmillos. Y la pestilencia, los olores, ¿no? La oposición de olores, el olor rico de la vainilla y el olor feo, ¿no? De a cloaca, ¿no? Entonces,
Esos elementos siempre estuvieron desde el inicio. Son elementos con los que yo llegué a experimentar bastante en la literatura anteriormente. Desde el inicio me llama mucho la atención lo que es lo grotesco en general. Entonces, tanto teóricamente como literariamente, o sea, ya creativamente, ¿verdad? Entonces, he experimentado bastante en mis textos. No todos los he publicado, pero sí me sirvieron como para desarrollar el tinte grotesco. Bueno, hay un tinte grotesco que se nota no solamente en este relato, porque lo que me comentabas de los Ujú. olores, ¿no? Y los olores a podredumbre es algo que vemos en más relatos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, en el de ovofilia, que hay también presente mucho, un relato súper bizarro. Víctor, si estás por ahí, creo que te gustaría este relato mucho porque es súper extraño, pero juegas también, muy lingüístico también. Sí. Este, ¿no? Es un relato que juega mucho con las palabras. Y creo que también para mí hay un olor, porque yo el huevo lo asocio yo personalmente con mal olor. Ajá. ¿Vale? Y entonces me gustaría ir a ese relato también, ¿no? Porque, y esto lo uniremos con lo que quería comentar después y lo que tú decías sobre la mente como casa del individuo. Entonces vemos que van a ver en tus diferentes relatos, no en todos, pero en muchos, estas casas Ujú. en las que el individuo, y vuelvo al relato de homofilia, tiene algún tipo de fobia, ¿no? Y se va a resguardar en esta casa que está en su mente real y que puede ser que sea salido de un trauma, ¿no? Cuéntame Ajá. entonces, ¿de dónde surge también este súper rarísimo relato de los huevos? Ok. y, Ok. y bueno, ¿y cómo perfilaste esto también? Ok. Bueno, Ovofilia es, sí, uno de mis relatos más extraños ya en general, o sea, no solo de estos 13, sino en general. Y surgió cuando, lo mismo, todo surge como tratando de innovar lo mismo que yo he escrito, como, ok, quiero hacer algo completamente diferente, ¿verdad? Utilizando tal vez elementos similares a lo que Ujú. he utilizado anteriormente, pero dándole un tipo de giro. Entonces, con Ovofilia, yo tenía en mente estos huevos Fabergé, ¿verdad? Estas joyas rusas, ¿verdad? Que son súper, súper caras. Que hay un Yo las tenía dibujo, en si no mente. recuerdo mal, también Sí, de este, en el... sí, exacto. Al final viene un dibujo. Eh, entonces, a mí se me ocurrió que cómo sería una filia de alguien por los huevos, ¿no? O sea, Ujú. alguien que esté realmente obsesionado por los huevos, así como se pueden uno obsesionar por otras cosas o incluso personas, ¿no? Como que si fuera algo más trascendental, por eso la aparición de Abraxas también, el dios Ujú. Abraxas, El, ya que calza también por serpientes, como las piernas y la cabeza de gallo, ambos animales nacen del huevo, ¿verdad? del Entonces, huevo. Ujú. toda esa asociación. Entonces empecé otra vez a experimentar. Yo dije, bueno, una persona obsesiva lo va a tener absolutamente todo, lo va a querer relacionar todo con su filia, ¿no? Con el producto de, o más bien la causa de su filia. Por eso aparecen las lámparas con los fetos de Ujú. ave, ¿verdad? Ahí los embriones. Y Aparece los el nombres. tapizado, los nombres también de los gatos, sí, que es básicamente huevo en diferentes idiomas, ¿verdad? Ovo, etcétera. Y claro, conforme se van adentrando, ¿verdad? A las entrañas de esa casa, ¿no? Por el pasadizo secreto y demás, y ahí se va revelando la psique bastante jodida, digámoslo así, ¿no? Del personaje, ¿verdad? Ya bastante afectada del personaje principal, que, bueno, antagonista en este caso, que sería Gema. Que justo, ¿no? También, Gema, el nombre, exactamente, como ¿verdad? yema. Ujú. Como Yema y Clara, que es lo que le Y hace Clara. falta para completarse. Ujú. Ajá, Ujú. Ujú. siendo la víctima. Exactamente, y entonces estamos otra vez, una vez más, como en la casa Zapato, ¿no? Una casa, ¿no? Sí. Unos pasillos, un adentramiento en esa psique que se va abriendo diferentes puertas. Entonces, es verdad, Ujú, acabo de citar los dos relatos más, yo desde mi punto de vista, uno de los más bizarros que hay, son estos dos. Hay para tela, de todas formas, ahí. Pero ujú. entonces ahora me quería meter, estamos en las filias, pero de eso te quiero llamar a las fobias, ¿no? Ok. La mayor parte de los protagonistas de tus relatos
están completamente traumatizados y muchas de las veces Ujú. hay un trauma infantil subyacente o explícito. Sí. Eh, Cuéntanos un poco cuál es el recorrido de estos protagonistas que están marcados por el trauma y de dónde nacieron. Ok. Por ejemplo, digamos en El origen del mundo, que es el texto que Ujú, abre la colección, eh, bueno, es Daniel, el protagonista. Él tuvo una experiencia bastante negativa con su abuela en la infancia. Por eso él decide irse a Canadá, recrear su vida, ¿verdad? Rehacerla. Curiosamente, yo coloco ciertos detalles como que develan esos traumas que aún siguen ahí. Por ejemplo, él es alguien que repara antigüedades. O sea, ujú, tratando de reparar el pasado, ¿no? Siempre hay como esa huella, ¿no? A pesar de que ya está lejos. El hecho de que cuando lo llaman y la abuela supuestamente está muriendo, ¿no? Ya él necesita volver. A pesar de que él ya está lejos, él sigue encadenado por él. No es eso lo que lo encadena, porque es puesto que él ya está lejos, ¿no? Básicamente este relato representa esas cadenas de un evento del pasado que normalmente se tiende a formar en la infancia, que por más que uno cuando crezca disimula, ¿no? Que no, ya pasó, ya lo superé, todo bien, sigue encadenando al individuo, lo sigue haciendo hacia atrás, no lo deja avanzar y hasta en su presente hay ciertos elementos que demuestran que sigue anclado. ¿Verdad? Por ejemplo, esto de el tipo de trabajo que se busca específicamente, ¿no? ujú. Entonces, más o menos es esta cuestión. En el caso de Daniel, bueno, la historia es más trágica porque él se devuelve como a Sí, enfrentarlo, pero y no lo logra, ¿verdad? Él no logra ujú, superar ujú. el trauma. Superar su pasado. Ujú. Exacto. Bueno, pero también podemos encontrar un poco estos traumas infantiles, ¿no? En el segundo relato, en Madame Janus, ¿no? Ah, claro. Eh, claro, por eso quería enfocar un poco, ¿no? En lo que es el trauma infantil ligado, como tú dices, al pasado, Ujú. a esto de lo que no nos podemos desprender ni cuando éramos niños, ni una vez que crecemos. Y bueno, y con el trauma vamos a pasar a los monstruos, porque bueno, tenemos protagonistas que son, como hemos dicho, personajes marcados por un trauma, ya sean adultos o no tan adultos, pero también Ujú. es un libro, una antología repleta de monstruos, tenemos brujas, tenemos demonios. Cuéntanos un poco sobre estos monstruos, ¿son metafóricos, son reales? ¿Para ti los monstruos son el mal o todo lo contrario? Cuéntanos un Ok. poco sobre tus monstruos. Bueno, siento que esta respuesta, o sea, esta respuesta iría de la mano con Cerebro de Boltzmann, que Ujú, es el tercer cuento. Porque aquí básicamente se trata de esta idea, ¿no? De enfrentar, a diferencia del primer cuento, estos monstruos o estos miedos o estas fobias. Yo siento que los monstruos en general nos ayudan a liberarnos de las cadenas. Normalmente se le temen y uno, el consejo es como hay que huir de ellos, ¿no? O hay que repelerlos. Pero la mejor forma, por ejemplo, lo decía Jung con el término de la sombra y es enfrentarla, es traer esa ujú, sombra a la luz y ver qué nos tiene que decir para poder encontrar esa paz tan anhelada del que el ser humano quiere, ¿ya? Entonces, para mí los monstruos van por ahí. Luego, eso es en un sentido general. Luego, en algunos monstruos que aparecen aquí, como por ejemplo el demonio Buer en Proyecto ujú, Daimon, ujú, ujú, eh, él más bien representa este monstruo que muchos denominarían como el ego, ¿verdad? ujú, El creerse como invencible por ser demonio, ¿no? Y que al final le encuentra que no lo es. O sea, es toda la vulnerabilidad. El darse cuenta que no lo es y que un simple humano, tipo, él logra dominarlo y hasta extraerle ujú, todos sus ujú. poderes. ¿Ya? Entonces, dependiendo del cuento, pero en general es eso. Los monstruos nos ayudan a salir de esa cueva que no queremos salir por zona de confort o por lo que sea. O a enfrentarnos también, ¿no? A una parte de nuestro yo, que muchas veces Exacto. es esto, porque justamente en el ejemplo que has dado del demonio bueno, que se llamaba Proyecto Diamond, Uber. Ah, ajá. exactamente, el relato, Ujú. justamente es una victoria y como que el ser humano es
es más demoníaco que el propio demonio, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y aquí es donde entramos, muy bien que hayas mencionado porque entramos un poco con esto, yo quería comentar de la ciencia, ¿no? No es tan evidente escribir terror o bizarro, horror, insólito, llámalo como quieras, y meter cosas científicas, ¿no? Y en este relato, por ejemplo, cuéntanos un poco qué es lo que pasa. ¿Qué es el proyecto Daemon, Ariel? Ok, bueno, el Es muy proyecto curioso Daimon, esto, me pareció una idea muy buena. muchas gracias. Bueno, el proyecto Daimon está a cargo de un científico, ¿verdad? Lo que él quiere es extraer la energía espiritual, que inicia con la energía divina, ¿no? Y que ésta se subdivide. La energía divina principal, que denomina energía de Dios, la cual apenas es una hipótesis, porque no se puede probar, nunca se ha logrado probar, pero se tiene que encontrar un inicio a algo. Entonces, ese es como el punto de hipótesis con el que se parte para explicar lo que sí se ha obtenido, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, la energía de los ángeles, que es una energía muy poderosa, pero es muy hermética. Entonces, a la hora de tratar de extraerla, se desperdicia mucha energía. Entonces, es un mal gasto, ¿no? Entonces, no rinde tanto lo que hay que hacer como para lo que se obtiene al final. Luego, esta otra energía, que es divina, tiene la parte angelical, pero también la parte demoníaca. La parte demoníaca, como los demonios viven en constante sufrimiento, puesto que eso es lo que producen, prototípicamente hablando, ¿verdad? Eh, entonces es más fácil extraerla porque no existe ninguna coraza que los proteja. Está completamente expuesto su núcleo. Y después aparte está la energía humana, que tiene rasgos de energía divina, pero que está muy, muy depurada. Es decir, no es tan fuerte como la de los demás. Entonces, el proyecto Daimon consiste en extraer esta energía demoníaca, que es la más fácil de extraer y en la que lo que se extrae es la mayor cantidad, sin ningún desperdicio, para poder arreglar los problemas energéticos del ser humano. Con energéticos me refiero, por ejemplo, hasta los motores de la NASA, por ejemplo, hasta algo más simple, como una simple licuadora, ¿no? Sí. Energías Exacto, renovables, digamos. exactamente. Entonces es atrapar básicamente a estos demonios presentándoles ciertos escenarios ficticios, como tipo ilusiones, y poderlos capturar con una tecnología que claramente no es 100% humana, sino que viene tipo heredada, ¿no? O por ahí decimos aquí en Costa Rica como soplada, como que les Susurrada. pasaron el susurrada, exacto, ¿verdad? De ciertos seres angelicales. Entonces hay como algo más grande atrás, solo que en el cuento se presenta más la parte humana y demoníaca, digámoslo así, ¿no? Y básicamente consiste en eso. Entonces se torturan a los demonios con su pasado, que volvemos a lo mismo, como ya no tienen esta barrera hermética que los protege de cualquier influencia externa, pueden ser manipulables, así como ellos nos podrían manipular y como según ciertos textos nos han manipulado, ¿no? Entonces es literal hacer que el cazador se convierta en la presa, básicamente. Exactamente, y matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Por eso Exacto. decía, es inteligente la idea, pero al mismo tiempo te hace plantearte, ¿no? Que somos incluso peores que los propios Sí, demonios, claro. ¿no? Que al fin y al cabo es la moraleja del relato, una de las moralejas del relato. Y con esto vamos a hablar de otros dos temas subyacentes a este relato que acabamos de hablar, pero también en general, o en otros de los relatos. Por un lado, no es el único lugar en el que tenemos demonios, como hemos dicho. La demonología está bastante presente y si hablamos de demonología tenemos que hablar de religión y tenemos que hablar de catolicismo, obviamente, porque es algo que va completamente ligado. Entonces, coméntanos un poco, porque esto también lo he comentado con otros escritores. ¿Crees que hay una influencia, o sea, la influencia religiosa que te viene es por o sea, por tu influencia sociocultural, es pretendida, cómo criticas, no criticas? Coméntame un poco sobre este temática, ¿no? Porque es subyacente, esta Ok. temática religiosa subyacente. Ok. Bueno, como la mayoría de personas en Latinoamérica, yo crecí en un hogar católico, ¿verdad? Mm. Sin embargo, de ahí hay ciertas cuestiones con las que no me siento cómodo con la religión en general. Me gusta mucho, digamos, ciertas ideas, ¿no? Como más
universales, más como por ejemplo ayudar al prójimo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya cuando se mete la mano humana, ¿verdad? Como de querer Ujú, hacer una jerarquía, querer manipular la voluntad de los demás de que sí se puede hacer, que no se puede hacer, ya ahí es como donde siento que la idea se empieza a corromper, ujú, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención lo que es la religión en el sentido de los símbolos religiosos, como más semiótica, digámoslo así, ujú, ujú. y por ende todo lo que tiene que ver con el ocultismo, las dos caras de la moneda, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, son temas que desde niño me han apasionado montones. Eh, en lo personal, soy más de una corriente agnóstica, o sea, sé como que pienso como que hay algo superior, pero no digo es esta religión o es esta otra. No, Ujú, prefiero como a través de los textos, por ejemplo, esto se ve específicamente en Hell's Got Talent, en uno de ujú, los comerciales justamente, cuando por ejemplo critico ciertos personajes históricos religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, uno que otro papa por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente son detalles que sí afectan ya en el plano real a la sociedad, por ejemplo, todos los casos de los abusos, ¿no? Por parte de sacerdotes y demás. Por ejemplo, en el primer comercial está ahí súper patente, con una forma muy irónica, ¿verdad? Y en general, por ejemplo, no solo, por ejemplo, la religión católica, sino también hay otros elementos, ¿verdad? Que ahí se critican. Por el lado más del ocultismo, bueno, como dije, siempre me ha llamado mucho, mucho la atención. De manera teórica y bueno, de manera práctica suena muy raro, ¿no? Pero me llama la atención cómo se lleva a cabo, por ejemplo, todo un ritual, ¿no? Cómo ujú. las sensaciones que obtienen las personas a través de ciertos procedimientos, que tiende a ser como muy de la psique. Todo ese tipo Ujú, de elementos me llaman mucho, mucho la atención. Y por ejemplo, que son de hecho dos cuentos que van y seguidos en la lista, Karma y Rompiendo el Cascarón. Los dos tienen un demonio como protagonista prácticamente, ¿no? ujú. Hasta aparece su sigilo y demás, y cada uno escogido en función de lo que se quiere transmitir, ¿no? Básicamente, como en la personalidad que uno puede detectar en los grimorios que tienen estas entidades, básicamente. Y otro, bueno, en el caso de Valle de Lágrimas, por mencionar algo como más religioso, Valle de Lágrimas, claramente la referencia supermariana, ¿verdad? Ujú. Católica, de la oración esta, y por supuesto haciendo referencia eh, al apocalipsis, ¿verdad? Como yo lo interpreto como sería un apocalipsis bastante feo, o sea, bastante ya que uno sufra, ¿verdad? Por ejemplo, Casi en infierno ya, ¿no? Muy, casi el muy infierno, exacto. de la mano justamente con la conciencia, el concepto de infierno que tenemos un poco inculcado. Ujú, Bueno, tú y yo también, porque yo también vengo de religión ujú, católica, o sea, por eso también veo estas cosas, ¿no? Y creo que, como comentaba, yo creo que es indivisible, obviamente, el contexto sociocultural del escritor con lo sí. que escribe es completamente indivisible y eso es lo que nos hace únicos, al fin y al cabo. Entonces, a mí me Ujú, parece un nicho estupendo la religión. sí. Como influencia para la escritura, nos perderíamos un montón de cosas, porque bueno, hemos hablado de demonios, hemos hablado de infierno, ahora comentaremos Ujú, un poco Hell Got Talent, lo dejo en aparte, pero también algo muy relacionado con el catolicismo, con la religión, es la figura de la bruja, ¿no? Y ahí sí. me remito también a, bueno, en el origen del mundo yo veo también a la abuela como una bruja, en Aquelarre, Ujú, ¿no? Madame ajá, Jarmus también, ¿no? ujú, Entonces está este concepto de brujería, de comunión con lo extraño y de renacimiento, que también vuelve a ser, ¿no? Un concepto ujú, súper religioso y súper católico. Y aquí sí. quería hablar un poco de Aquelarre, ¿no? Que también no está falto de bizarro, Ajá, pero coméntanos un poco, aquí vamos a spoilear, pero bueno, yo creo que los relatos de Ariel son relatos que no es de principio y final y de historia lineal, sino que es un poco el desarrollo del relato lo que es interesante y la forma que él tiene de escribir. Entonces, no son realmente spoilers lo que vamos a hacer, pero sí me ok, gusta ese ok. concepto de renacimiento que implantas en Aquelarre. Cuéntanos un poco qué pasa y quién es este personaje, Pedro. Ok. Bueno,
ahora que estábamos hablando curiosamente del contexto sociocultural y demás, ¿verdad? Ciertas influencias, aquelarre a mí se me ocurrió con una historia real que ocurrió aquí en Costa Rica, bastante tétrica, y eso fue lo que automáticamente desencadenó la historia en mí. O sea, es una historia breve, básicamente había un indigente y ciertos muchachos malos ahí lo quemaron. O sea, esa es la Lo que historia más. real, ¿no? Exacto, Ujú. esa fue la historia. Y al final no se supo ni por qué, ¿verdad? Si fue por una cuestión de clasismo o una cuestión de estas. Entonces, como que mi mente fue como, ok, vamos a hacer justicia de cierta manera en mi historia, ¿verdad? Entonces, yo con Aquelarre lo que quise hacer, por eso el nombre, fue toda una iniciación de brujas, brujos, hechiceros y demás, donde hay un sacrificado, una inmolación, que en este caso es Pedro, ¿verdad? Alguien que piensa que va a formar parte de una organización de magia y demás, pero que en realidad es la víctima desde el inicio al final, ¿verdad? Se viene arriba y Entonces, no. exacto. Sí, sí, se viene muy arriba pensando que lo va a lograr todo y no está viendo la situación como es en realidad. Entonces, en Aquelarre está toda esta, como este desarrollo donde se va preparando el sacrificio, como la ofrenda, ¿no? Primero se corrompe haciendo este acto, ¿verdad? Tétrico. Luego se va perturbando aún más con todo lo que sucede en el bus, por ejemplo, que ahí las canciones dan ciertas pistas, ¿verdad? Los trocitos de canciones que quedan, porque él va escuchando música, entonces se interrumpe la conexión de la música y quedan solo ciertas frases sonando. Luego, cuando ya está completamente atrapado, que llega a este espacio de raro, este mundo donde no hay salida, solo hay una mansión súper opulenta. Él entra, encuentra a las que dice que son sus amigas, ¿verdad? Sus De amigas. culto. Sí, exacto. Muy entre comillas. Exacto. Eh, exacto, sí. Entonces llega él y cuando se da cuenta, todo el mundo lo recibe como que si fuera, claro, es que es él, pero no es él, es lo que a quien le va a dar paso él, que termina siendo este bebé, que se puede entender como una especie de anticristo, como una especie de enviado, ya que surge a raíz de esta ofrenda humana. Entonces, al final es todo el paso de preparación de la ofrenda, ¿no? Básicamente. Y obviamente para Pedro súper mal, ¿verdad? Porque él es la ofrenda, Claro. pero Todo para muy mal, nosotros, pero exacto, exacto. Es, para esta escena, digamos, la final, me, me inspiró demasiado la película Hereditary. Me inspiró mucho el hecho de tener como al Mesías, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, ¿no? El Mesías oscuro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y que todos lo estén alabando. Esa escena me inspiró mucho como para las escenas finales, por ejemplo. Sí, hay que decir que Pedro muy mal, pero bien, porque al fin y al cabo, oye, exacto, sacrificio, pero renace, o sea que tampoco ha exacto. acabado tan mal, más que uno quisiera renacer. Sí, exacto. Y bueno, retomo también otra cosa que habías dicho antes para comentar otro relato más y bueno, algo genérico también de tus relatos y es esto que estábamos hablando de la crítica social. Nos hemos Ujú, centrado un poco en lo que es la religión, porque hay, bueno, toda esta mitología, ujú. ¿no? religiosa, pero también hay una clara crítica social. Hay muchos relatos, pero ahora Sí. mismo quiero comentar, por un lado, Hell's Got Talent, que da el título también a la antología, y también el flautista de Amazonia, ¿no? Donde Ujú, se ponen en entredicho en uno la sociedad en ella misma y todo lo que son reality shows, y ahora hablaremos de esto, ujú. y en el otro también las condiciones laborales, ¿no? Lo que es Exacto. la alienación laboral, lo que es Ujú. trabajar en un lugar de forma repetitiva. Entonces vamos a comentar un poco cómo enfocaste estas dos, ¿no? Pues vamos a empezar si quieres por el flautista de Amazonia y dejamos Ok, Helgos Talent, que tiene chicha, para el ok. final. Ok, bueno, con el flautista de Amazonia, sí, exacto. Hace referencia a una crítica de explotación laboral, casos en los que
tal vez para muchas personas puede decir, ay, no existe, es muy exagerado que alguien, por ejemplo, no pueda ni siquiera ir al baño o una cuestión de esas, pero sí existen lugares Sí, así, claro que existe. Por supuesto. ¿verdad? Sí, sí, Existen sí. montones y solo que muchas veces están ocultos Ujú, o salen las noticias y es como, ah, sí, sí, y ya ponen otra cosa y como para despistar, ¿no? Como para ujú. decir, aquí no está pasando nada. Entonces, lo que es el flautista de Amazonia es ver el mundo como un cementerio a raíz de esta problemática, porque aunque las personas estén vivas en una explotación laboral, es como que si no lo estuvieran, porque son como que si fueran una especie de esclavos, ¿verdad? Están eh, anclados a este sistema que les dice qué hacer, qué no hacer, que juega con su identidad porque les quitan el nombre, les Ujú. ponen un alias, ¿verdad? Como que si fueran un número más, ¿no? Entonces hay una completa deshumanización del empleado en este caso y desde las esferas altas de poder se justifica con que no, es que esta es la forma óptima. Nosotros les estamos haciendo un Claro. favor. Con esta idea de deuda, ustedes están endeudados con nosotros, entonces más bien respondan como nosotros queremos. ¿Ya? Entonces el flautista de Amazonia va más por ahí. Llega la imagen del flautista con sus tres ratitas, ¿verdad, compañeras? Que rompen completamente el esquema y lo hace a través de la música. Por supuesto, aquí está el intertexto del flautista de Hamelin, ¿verdad? Por supuesto, Claro. súper evidente. De hecho, me han dicho que el cuento como tal parece tener una estructura como de cuento infantil, por todos estos elementos, ¿verdad? A pesar de que tiene temas, pues, no tan infantiles, ¿verdad? No, Como claro. lo es la explotación laboral. Entonces, se ve, por ejemplo, como el flautista, que por fuera es alguien súper colorido, lleno de vida, de alegría y demás, al entrar acá, literal, es como que se marchitara una flor, ¿verdad? Y ya después él logra renacer y pasa todo lo que pasa al final, pero básicamente es como este viaje, ¿no? Que es un espacio que por más que se camufle, por más que incluso, bueno, aquí se ve también lo lingüístico, ¿no? Con la parte de cuando alguien utiliza, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, pero meramente para Todas, vender. todes, todo, sí, exactamente, como propaganda Exacto, política. Ujú. exacto, pura propaganda política como para que piense la gente que sí los aceptan y que aceptan sus ideas, pero es lo más falso del mundo, ¿verdad? Y que no, o sea, no comulgan con nada, lo que les interesa es tenerlos ahí esclavizados, aunque ellos tengan que Exactamente. hacer lo que tengan que hacer. Entonces, mezcla todos esos elementos, sí. O sea, es un relato que no es muy largo, pero como veis, si Ujú, no habéis leído, está lleno, ¿no? De fundamento y de esta cortina, ¿no? Este otro lado de la cortina. ujú. Y como decíamos, me gustaría darle una mención especial justamente a este magnífico show televisivo Hell's Got Talent. ¿No? Faltaba un poco de música aquí y de luces. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió la idea? Bueno, yo veo también, obviamente, cada vez que hablamos de infierno, ecos de la Divina Ujú, Comedia y todo esto, claro. porque al fin y al cabo es la Divina Comedia, no es más que eso, ¿no? Es una comedia Ujú. sobre la situación social, ¿no? Y una crítica social, es lo que tú decías que pasa sobre todo en los anuncios, ¿no? ¿Qué pasa en los anuncios? Ajá. Ok, Cuéntanos un poco bueno. de... Ujú. Bueno, Hell's Got Talent nació con la idea de hacer un cuento que tuviera la estructura de un programa televisivo, como de estos shows de talentos. Entonces empecé a jugar con los nombres de shows de talentos que ya existían. The X Factor, ¿verdad? Todos estos. Entonces, Ujú. claramente el ganador fue America's Got Talent y entonces en vez de America's, y pues Hell's, ¿no? O sea, el infierno tiene talento. Muy bien, vamos a ver el talento del infierno. Ahora sí, la primera versión del cuento fue sin los comerciales, fue solamente como para plasmar la estructura en ciertas partes. Pero yo dije, di no, o sea, tengo que meter más elementos que realmente den la estructura de un show de estos. Entonces se me ocurrió la idea de los comerciales, parodiando muchísimas cosas, esotéricas, no esotéricas, sociopolíticas, de todo tipo, ¿no? Hell's Got Talent tiene muchísimas referencias adrede. Por ejemplo, como usted lo mencionó, la Divina Comedia, mencionando ciertos círculos del infierno. De hecho, justo en uno de ellos se celebra el espectáculo. Hay un montón de nombres
de políticos, ¿verdad? Por ejemplo, Fidel Castro, está Ujú. Kim Jong-un, que casi no, así, no pudo asistir, ahí se sabrá por qué, Pero todos están ¿verdad? condenados, ¿eh? Pero todos están condenados, exacto. Bueno, también Mussolini, ¿verdad? Hitler, obviamente. Hay personajes bíblicos también, Judas, por ejemplo, ¿no? Eh, Otros personajes que no son tan conocidos, ¿verdad? O que tal vez sí son conocidos, ¿no? Como por ejemplo, se me viene a mí, bueno, no es bíblico, pero Erzsébet Báthory, Ujú. que muchos la conocen más como la Condesa Sangrienta La y Condesa demás, Sangrienta. ¿verdad? Ujú, ujú. Ajá, veo como más históricos. Eh, por supuesto, hay demonios. Hay de todos los grimorios sabidos y por haber. Traté de incorporar demonios con una figura, algunos más femenina, otros más masculina, otros completamente monstruosa. Hay de todo para escoger. Realmente Hell's Got Talent tiene muchísimas, muchísimas referencias a la cuestión. En caso de los comerciales, traté de hacer comerciales que fueran diferentes. Por ejemplo, el último, que es el de Lilith, un comercial de perfume. Tiene una estructura completamente diferente, por ejemplo, a uno de Ofertel, de estos de Claro. llamadas de que pasan en la tele, ¿no? O por ejemplo, alguien que presta sus servicios de abogacía, como es el caso de Fausto, ¿verdad? Bueno, Ujú. en este caso Mefisto, ¿verdad? Pero haciendo referencia al texto de Fausto. Eh, y así sucesivamente con todos los demás, haciendo también crítica. Digamos, yo respeto mucho, por ejemplo, las personas que leen el tarot y demás, pero es cierto que hay personas que se aprovechan de esas cuestiones para Claro. lucrar, ¿verdad? O sea, lucrar ya en un sentido de que no están viendo nada y que realmente solo quieren estafar. Entonces, la crítica va más como por ahí, ¿no? Que ofrecen servicios de leer básicamente todo, hasta un milkshake, si te quiere, ¿verdad? Que no es como, ¿qué está pasando? Entonces, Helgoland va por ahí, tiene también varias referencias, otras referencias literarias, bueno, el Diablo Cojuelo, Ujú, ¿verdad? ujú. Por supuesto. Y lo traté de hacer lo más cargado posible de referencias. Sí, sí, se Está nota. O el... sea, toda la gente que le Ajá. guste justamente el tema es un relato que es para leer y reírte, ¿no? Si conoces un poco de Ujú. todo, ¿no? Tanto contexto sociopolítico como religioso, como literatura, absolutamente todo. Está súper conseguido, eso es muy guay. Muchas gracias. Sí, justo esa es la idea, que, que se dieran tantas referencias que tal vez algunas, hay otras que tal vez son más universales y la gente dice, mira, sí, Kim Jong-un, por ejemplo. Ujú, ¿Verdad? Y esto que le gustan los fuegos artificiales fungiformes, ¿verdad? No, no ujú. gratuitamente se pone ahí, ¿verdad? En general, bueno, también los concursantes, ¿verdad? Damiana, representando este clásico nombre con estigma Damián, pero en su Demian. femenino. Ujú, ujú. Ajá. Judas, por supuesto. Adán, que aquí, bueno, haciendo referencia en su número no solo la violencia doméstica como tal, ¿verdad? Que es irónicamente lo que él representa, sino también la imitación del padre. O sea, el padre aquí no Ujú, Dios, ujú. sino padre en general, quien crió a la persona, ¿ya? Ujú, O sea, como ujú. esta herencia, ¿no? Y bueno, los jueces, por supuesto. Por ahí también estaba Baudelaire, ¿verdad? Muy emparejado con Pandora, etcétera. Hay de todo. Es muy de humor negro. Es el de los tres es el que representa el humor negro como por excelencia. Exacto, lo que iba a decir, ¿no? Está lleno de terror, pero en cuanto a las referencias, que son referencias terroríficas, pero es todo del punto de vista completamente del humor y irónico y Ujú. bueno, que no es fácil, ¿no? Aunar y es lo que decíamos, creo que con algún otro, otro de los escritores que he entrevistado, es muy difícil esas dos cosas, ¿no? Dar miedo y hacer reír. Esas Ajá. cosas son bastante complejas. Bueno, vamos a por un tema más y luego hay una pregunta por ahí, Víctor. He visto tu Ok. pregunta, luego la digo, no te preocupes. Yo quería ya ahora para el contenido para no mayores de 18, ¿no? Y es todo el Ok. componente sexual, de Ajá. abusos, violaciones, masturbación, pero masturbaciones Ujú. violentas, ¿vale? O Ujú. insanas o cosas súper, súper extrañas. Y todo lo que es el terror sexual, ¿no? Que te adentra un poco en esa a veces imposibilidad de seguir leyendo y tener que parar y luego continuar, ¿no? Ujú. Eh,
¿Para ti está ligado el terror también con esto, ya que lo tienes bastante presente en alguno de tus relatos? Porque no es tan evidente y no muchos escritores se adentran a narrar, ¿no? Los entresijos de violaciones sexuales y todo esto. Ujú. Bueno, para mí sí van de la mano. Es decir, por supuesto, hay diferentes tipos de terror, pero entre los miedos básicos del ser humano está la sexualidad misma, tanto en Ujú, el hecho de explorarla como en el hecho de que se irrumpan en su sexualidad. O sea, ujú. O las dos imponer, ¿no? caras. Ujú, ujú, Exacto, como imponer la sexualidad para romper los límites que tal vez la otra persona tiene establecidos. Entonces, por ejemplo, en Aquelarre está la ujú. escena de violación esta a Pedro, justamente, Sí, exacto. ¿verdad? El abuso que sufrió por años Daniel con la Daniel. abuela Margarita, ¿verdad? En el primer texto, en El origen del mundo. Eh, por ejemplo, en el caso de Obofilia también, bueno, que en este Ujú, caso, ¿verdad? Es Gema, la violadora, completamente inhibe la voluntad de Clara con un té de huevo, porque todo ujú. forma de huevo, ¿verdad? Y demás. Claro. Siempre es esta irrupción. ¿Sí? El ser humano en general, se puede ver con la parte sexual o con cualquier otro elemento, le da miedo a perder el control. Y Ujú, que, por decirlo así, sin el control se siente vulnerable, completamente indefenso. Entonces, decidí meter estas cuestiones para representar también esos miedos que, por supuesto, en el caso de alguien que irrumpa en la sexualidad de alguien más que quiere imponer, obviamente una posición en el infierno la tiene súper merecida. Eso es súper así, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de Madame Janou, ya no es tanto imposición, sino que es una incursión para lograr una cuestión mayor, que en este caso sería esta preciada inmortalidad, ¿no? Que estos ritos que ella hace le generan un apetito sexual al punto de caer, por ejemplo, en el incesto, ¿no? Con sus propios hijos. Y que todo se basa por ahí, ¿no? O sea, es como alimentar ujú. estas pasiones que muchas veces se pueden salir de control, eh, como por ejemplo en estos casos más Jamie Lannister y Cersei. Es Exacto. una referencia, ¿verdad? Sí. Ajá. No, sí, o sea, a mí o sea, es un tema que es súper presente y que para mí está completamente de la mano también, como dices tú, de lo que es el terror y lo que son los miedos arraigados, muy freudiano también, ¿no? Ujú, Eh, pero es verdad que no muchos escritores se atreven, ujú, ¿no? Y ese es el valor también añadido a estas escenas. También, bueno, entrevisté otra vez a otra escritora que también todo su libro era un poco, ¿no? Tratando del sadomasoquismo y todo esto. Y son temas que son muy presentes, pero que parece que da reparo escribirlos porque da reparo leerlos ujú, y no se le da la atención que mereciere, ¿no? Que eso es lo ujú. importante, sobre todo porque muchas veces cuando hablamos de violaciones, es lo que comentaba también con otro de los escritores a los que entrevistamos, eh, cuando se habla de violaciones se tiende a olvidar el acto de la violación en sí y el sufrimiento de la violada y se centra más, Ujú. toda la movida se centra más en el que perpetró la violación, ¿no? Y en cómo Ajá, condenarlo sin darle importancia a lo que fue el pecado en sí, ¿no? El error ajá, cometido, ¿no? Entonces me parece muy importante exacto. y es difícil, debe ser difícil de escribir esto. Así Sí, que todo lo que también hablamos otro día, todo lo que es también igual que el erotismo, ¿no? Ya sea para un lado positivo o negativo, creo que todo lo que está rodeado de lo que es la sexualidad es bastante complicado de escribir. ujú. Entonces, bravo por el ejercicio de escritura, que aquí también aprendemos, así que guay, guay. Entonces, vamos con las preguntas, hay un par de preguntas por aquí. Ok. Vale, Víctor, influencias de Ariel, ¿algún escritor fetiche? Es que se trabó un poco, no pude Ah, escuchar. perdón, ahí voy. Buenas, me gustaría saber cuáles son las influencias de Ariel. ¿Algún escritor fetiche? Ok. Ok, bueno, el primero que se me vino a la mente, Yasutaka Tsutsui, un escritor japonés. Él escribió, bueno, el primer libro que leí de él se llama Hombre Salmonella en el planeta porno. Será muy porno, pero en realidad ese texto, que es el que le da nombre a la colección, es súper, súper de humor negro.
Y por eso es que él me encanta, porque aborda el humor negro de una forma bastante bien hecha, bastante profesional. Sus textos son muy surreales, si se quisiera, perfectamente. Realmente escribe muy bien. Tal vez la gente que le gusta el anime lo conocerá por Paprika, que hicieron una Me versión suena, anime, sí. ¿verdad? Ujú, Que estuvo a cargo de Satoshi Kon. ujú. Entonces está basada en una novela de este otro autor que se llama Paprika. Es una novela genial. Curiosamente, Paprika tuvo cierta influencia en Proyecto Diamond, no en el sentido de la idea, sino en el sentido del contexto de premio Nobel, ¿no? Ujú. Personas que están nominadas al premio Nobel y cómo son algunas veces tan complejas, ¿no? Sus formas de ver la ciencia y demás. Entonces, por ahí. Bueno, definitivamente él. Leopoldo Lugones, un argentino. Me encanta Leopoldo Lugones, los cuentos extraños. Son excelentes, excelentes. Virgilio Piñera, que es cubano. Él tiene una colección de relatos que se llama Cuentos Fríos. Son una crítica enorme a cuestiones políticas, pero no tipo panfletario, como, este gobierno tal, no, sino disimulado, o sea, como maquillado, como desde mi punto de vista más artístico, ¿no? Sutil. Eso sería, sí, exacto, más sutil. Tiene un cuento excelente que se llama La carne, es una maravilla, no voy a hacer ni siquiera spoilers, solo los invito a leerlo, porque es una maravilla, es corto y es genial. Luego, bueno, me gusta del portugués Machado, no, brasileño, perdón, Machado de Asís, Joaquín Machado de Ujú. Asís, él es excelente, de él me encanta especialmente un cuento que se llama La Iglesia del Diablo, súper filosófico, porque hace referencia como al al cómo el ser humano reacciona ante las prohibiciones. ¿Y qué pasa si sería al revés? ¿No? Básicamente trata como de, el diablo le pide permiso a Dios de hacer él su iglesia para demostrarle que todos lo van a seguir a él, porque él A les va él. a permitir todo. Ajá, entonces es bastante muy, muy, muy filosófico. Eh, bueno, me gusta mucho, bueno, García Lorca también, me gusta mucho. Básicamente ellos son como las grandes influencias y bueno, por supuesto, no puedo olvidar a Shakespeare, que Shakespeare fue el que me motivó a escribir, aunque parezca como, ¿qué? ¿Verdad? Porque mucha gente se queda como Shakespeare, pero no sé, como que A mí no me sé, gusta. él es genial, como que tal vez lo puede inspirar a uno, pero a mí me inspiró, por ejemplo, con Hamlet. Ujú. Fue, digamos, después de como literatura infantil y demás, fue el primer texto serio que yo leí, ¿verdad? Ya más serio me refiero, no cuentos cortitos y demás, Sí. ¿verdad? Porque igual No la literatura adaptado. infantil, exacto, tiene lo suyo y es seria también. Pero me refiero como a lo que tal vez uno leían antes de niño, que eran tal vez historias más light o las versiones infantiles, pero súper, ¿verdad? Pasadas por agua, súper limpiadas. Superadas. Exacto, exacto. Eh, y bueno, Shakespeare es o sea, fue, sí, como la gran inspiración, lo que me movió más. Básicamente es eso en cuanto a literatura y ya después, en general, Lotman, ya más como por el lado de teoría literaria, ¿verdad? Bakhtin, pero ya eso es más como más técnico que, aunque sea técnico de mi carrera, es como que me inspira a crear ciertas ideas, Claro, básicamente. claro, porque al fin y al cabo estamos hablando de Ujú. lenguaje. Sí, Entonces, el que exacto. trabaja con palabras, Sí. lleno de tinta se levanta. Me acabo de inventar una nueva cosa. Ok, suena muy bien. Genial. Vale, teníamos otra pregunta por aquí. Ok. Ya, ya Castro, escritor, que comenta, la experiencia vital de un escritor es casi siempre alimento para sus historias. ¿Cuánto de experiencias vitales contienen las historias de Ariel? Esa última parte se cortó un poquito. ¿Me la puedes repetir, por Ay, favor? la última preguntita dice, Ujú. ¿cuánto de experiencias vitales contienen las historias de Ariel? Ok. Muy bien. Un poco. La mayoría es Esta es una tricky hacia... pregunta, ¿vale? Sí. Porque, a ver, ¿cuántas influencias
angustia, ¿no? Y las personas, ¿no? Es como la camiseta Exacto. de cuidado con lo que dice porque puede salir en mi próxima novela o algo de esto. Exactamente. Bueno, normalmente es como hacia afuera, por ejemplo, que yo quiera criticar algo, o por ejemplo lo de la historia de Aquelarre que surgió a raíz de esta noticia de aquí de Costa Rica, que me inspiró, fue solo un pedacito, pero me inspiró toda la historia, ¿verdad? Y otras sí más internas, como por ejemplo de experiencias un poco más personales, por ejemplo, volvemos al esoterismo otra vez. Em, por ejemplo, yo hubo una parte de mi vida en la que tuve como una incursión ya práctica, como que había tenido una educación muy teórica y yo ya me había hartado de lo teórico, ya quería como llevarlo a la práctica, no por una curiosidad de, ay, ¿qué va a pasar? Como toda morbosa, sino por realmente quiero ver esto en función, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Si sucede algo bueno y si no, y pues también seguimos como si nada, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, el hecho de, ojo, no todos los elementos, porque pues en este cuento, Rompiendo el Cascarón, hay ciertos elementos, ¿verdad? Que se aplican, pero no es exactamente así. Pero sí, por ejemplo, el hecho de preparar el ritual, ¿no? De Ujú. tener una hora específica, de tener ciertos elementos que representen o que se vinculen con la entidad, la devoción, ¿no? Que se tiene y demás. Por ejemplo, ese cuento lo representa muy bien. Y eso es algo propio, o sea, porque o sea, no lo llegué a hacer así, ya eso es modificación para que concuerde con la historia, con ciertos elementos y con la entidad que está ahí, pero sí lo llegué a hacer de otras maneras. ¿Verdad? Todo bien, no hubo heridos, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, porque todo eso No viene con estás un estigma, poseído ni ¿verdad? nada. Exacto, no es como que yo estoy poseído y por eso escribí los cuentos, ¿verdad? Ni Clarita. nada así. Uno ahí todo con la inspiración de Boniaca, ¿verdad? Entonces, va más que nada como por ahí. Luego, porque yo sé que es una pregunta que a la gente tipo, le gusta, o sea, por morbo, por lo que sea, Pregunta típica, sí, exacto. ¿verdad? ¿Cuánto de Que es, por ejemplo, alguno de autoficción hay los en tu libro, no? traumas. Ajá, exacto, digamos, alguno de los traumas. No, por dicha, no, o sea, ningún trauma con mi abuela, ningún trauma, eso es más que nada como, digamos, si yo quiero representar algo, sé que tal vez la mejor vía es esta. Después de analizar varias propuestas que uno mismo idea, como, Mm. claro, es que pero si alguien tiene un trauma con la familia, puede salir así, así, o sea, ¿verdad? Entonces Traumas con la voy a tratar familia. de... Ajá, exacto. Entonces Gran voy a escoger inspiración. como la forma, exacto. Voy a escoger como la forma menos mostrada. Por ejemplo, normalmente muestran el trauma o los abusos son por parte de la vía masculina, ¿verdad? Entonces voy a mostrarlo por la vía femenina en este Ujú, caso, ujú. ¿verdad? Por ejemplo, igual en el caso de las violaciones, por ejemplo en Aquelarre, es igual, es por probabilidad. Gracias a Dios, lo voy a decir así, nunca me ha pasado nada de eso, ¿verdad? Pero, digamos, a la hora de representar esto, no es un secreto que las violaciones que se muestran más son las de mujeres. Obviamente, porque Ujú, ocurren más, ¿verdad? Uno entiende eso. Pero, digamos, para entonces renovar, por decirlo así, la imagen, voy a mostrar la otra parte que no se muestra y que ujú. sí existe, por supuesto que existe, ¿verdad? Aunque sea menor, pero existe, ¿verdad? Entonces es como eso, que estas cuestiones que son como más íntimas, porque yo sé que a la gente le da morbo, es más como de probabilidad. Ok, voy a ver lo que ya está hecho respecto a este tema que quiero representar o esta acción y no se muestra, ¿verdad? Por ahí. Un Claro. ejemplo, digamos, que Me- no tiene que ver con experiencias es Karma, con la bruja, que si usted notó, la bruja nunca se describe, queda Ujú, como en el ujú. aire, porque si la describo como una Madame Janou, ya es una femme fatal. Y si la describo Claro. fea, ya es el cliché de los cuentos Cliché. infantiles, ¿verdad? Entonces es mejor no describirla para que entonces queda la imaginación, en ese caso, Claro. ¿verdad? Y siempre da más terror, ¿no? A lo que uno Sí, se tiene que imaginar y que no sabe de qué va. Pero bueno, esto es lo típico que nos pasa muchísimo, ahí me incluyo, ¿no? Escritores de terror y a mucha gente que he entrevistado, la que la pregunta muchas veces es, ay, pero tú, con lo simpático y lo buena gente que te ves, ¿cómo puedes escribir esas cosas tan horribles? ¿Estás traumatizado o algo? Oye, estamos todos, pero el ejercicio de no, escribir
Es un Ajá, ejercicio, ¿no? Literario, lingüístico, y exacto, es como el que pinta un cuadro, ¿no? Es artístico, entonces puedo hacer lo que me dé la gana, exacto. ¿no? Básicamente, De si hecho, quiero. o sea, ahora que usted menciona eso, yo normalmente tengo como frase de despedida o así, como nos vemos, por ejemplo, si yo hablo con mis amigos así, nos vemos el sábado, entonces yo pongo, sí, nos vemos si Dios quiere, así, ya es como la frase que tengo ahí. Entonces les da risa como yo diga, sí, es que yo diga como si Dios quiere y después a que la re. O sea, es como todo el contraste, pero Tal es que sí, cual. es eso, es parte del ejercicio creativo. Y yo siempre pienso algo, que el escritor no debe como inhibirse a estas cosas, porque tal vez le da miedo escribir incluso algo que no sea realmente grotesco, sino por ejemplo sobre erotismo, le da vergüenza mostrar ciertas cuestiones. Pero ¿por qué? Es decir, sería como nosotros seguir perpetuando el no hablar de estos temas y la verdad es que sí se necesitan mostrar, hablar. Y al fin y al cabo, la literatura y el arte está para eso, ¿no? Para dar una Sí, visión y una opinión del mundo desde nuestro punto de vista personal, ¿no? Y luego que lo lea y exacto. que lo mire que le dé la gana, pero antes que del lector Ajá, es del escritor, eso por supuesto. Y tenemos que sí, fidelizarlo. exacto. Bueno, vamos con un par de cosillas más, que ya hemos Ok, pasado de una hora. ok. Proyectos, ¿vale? Ya pasamos de los relatos y ahora me gustaría comentar las dos últimas cosas que comento siempre con todos los escritores. Si hay algún proyecto Ujú, nuevo, algo que te gustaría escribir o que estés escribiendo y que nos puedas contar. ok. Bueno, actualmente estoy con una antología, pero colectiva, de varios Ujú. autores de Latinoamérica. Si no me equivoco, también hay uno de España. Yo estoy con doble papel, porque estoy como autor invitado con un relato que no sale entre estos 13, Ujú. pero principalmente con los otros textos estoy como filólogo. Entonces estoy Ujú. revisando los textos, ¿verdad? Es con una revista que se llama Revista Son Pantles, una revista mexicana. Ujú. Yo le propuse el proyecto, ellos tienen proyectos bastante geniales y les llamó la atención. Dijo, bueno, está bien, hagamos la convocatoria. Hay gente de muchos lados y realmente los textos son bastante buenos. Va a estar para descarga gratuita porque ellos trabajan Ujú. siempre con acceso Lectu. gratuito a todos. Sí, exacto. Ujú. Lectu o con la misma página de ellos, de Sonpantle, Ujú. ¿verdad? Eh, entonces, pues es un proyecto y ya personales, ya así como solamente míos, ¿verdad? Bueno, hay ciertas cosas que estoy más como en un periodo como de pausa, como Ujú. de retomar ciertas cuestiones, reeditando textos que están ahí guardados. Estoy más como en ese humor, ¿no? En ese mood. Pero sí tengo varias cosas pensadas, pero no me gusta mencionar mucho cuando Top están así secret. como... Sí, exacto. Exacto. Vale, y pasamos a la última parte de lo que me gusta comentar con vosotros, aunque ya por culpa de Víctor hemos anotado un montón de cuentos y de libros y de tus influencias. Ahora me gustaría, yo siempre suelo añadir al final de la descripción del libro 3 libros recomendados por el escritor o escritora que hayamos entrevistado, de los cuales Ok. al menos uno tiene que ser de terror. Pueden ser Ok. los 3, puede ser 2, pero al menos uno tiene que ser de terror para ser fieles al programa. Y te Ok. escuchamos. Ok. Ok. Perfecto. Ay, qué difícil. Solo tres. Solo 3, Bueno. exacto. Ok. Bueno. Las Fuerzas Extrañas de Leopoldo Lugones. Definitivamente es un cuentario. Ese sería uno. Recomendaría también. Es que ya dije hombre salmonela en el planeta porno. Bueno, pónganlo ahí como extra, pero voy a mencionar otro. Me gusta Bonus track. mucho, sí, sí, de Yasutaka Tsutsui también, Lo que vio la criada y, si no me equivoco, el subtítulo es Ocho cuentos psíquicos, que mezcla terror, pero es más que nada como, me encanta, porque digamos, a los que realmente quieren como escribir a la hora de analizar el texto es genial porque es como desde la perspectiva de ella, que no es un narrador omnisciente, al tener poderes psíquicos,
puede desarrollar esa capacidad y meterse en la mente de los demás y cómo reacciona a raíz de eso. Entonces, ya también hasta para cuestión de escritura vendría súper bien, Como ¿verdad? ejercicio de, Y, ¿no? De ah, narradores y todo esto. Ujú, guay. exacto, o sea, viene súper, Ujú. súper bien. Y bueno, vamos a ver un tercero. Mm, Es que no quiero como recomendar como por ejemplo que yo diga, bueno, es Stephen King, así porque todo el mundo no lee. Entonces, ¿verdad? Ent- Vamos a ver. Y yo viendo los libros que están a mi alrededor. Vamos a ver. Mm, Podría ser La ciudad de Luzbel. La ciudad de Luzbel de Cristina Peri Rossi, chilena. Ese cuentario es muy, muy bueno. Tiene también, por ejemplo, el cuento principal que se llama La ciudad de Luzbel es realmente de terror. Es Ah, un... vale, yo pensé que ella escribía sobre todo realismo y cosas así un poco más psicológicas, Sí, digamos, filosóficas, ¿no? ajá. Sí, digamos, ¿Cómo lo en ese hacía? cuentario se mezclan esos elementos, pero ese cuento específicamente, La ciudad de Luzbel, sí es bastante de terror en el sentido de, especialmente la gente que no le gusta quedarse encerrada, ¿verdad? Ujú, Es muy de alguien que llega, un viajero, y no puede salir de esa ciudad. Y él queda ujú, desesperado. No es un terror como de clásico, tipo lo que en las películas sería como jump scares y demás, por supuesto, ujú, ujú. ¿verdad? Sino es un poquito más de un terror psicológico, quedar Psicológico. realmente Ujú, atado a alguien y que usted no avanza de ahí, queda ujú. como anclado. De hecho, así, un pequeño, una pequeña acotación, yo hice un análisis de ese texto con una compañera, lo publicamos en una revista de una universidad de Perú, fue de los textos que a mí más me gustó analizar. Es bastante Qué guay. complejo en su estructura. Entonces, básicamente sería esos tres. Eh, no sé si hice trampa porque no mencioné uno completamente de terror, pero bueno, voy a mencionar uno de terror. Lucifer Circus de Pedraza, Pilar Pedraza. Ah, Lucifer Pilar. Ujú. Circus, ajá, ese texto me gustó mucho. No voy a hacer spoilers porque para que vayan completamente virginales al texto, ¿verdad? Pero sí, me gustó mucho. Te podría ser como el de terror. Me hice trampa porque al final dije cuatro, pero sí. Sí, sí, bueno, cuatro más los de antes. Se Bueno, trabó al final, no sé qué dijo al final. sí, no, que digo que Ok. cuatro más los de antes. O sea, Víctor, Sí, creo que has anotado todo, exacto. ¿no? Tenemos trabajo de lectura un montón y sobre todo porque también es muy interesante de que, bueno, de que nos has puesto un poco, eh, que no de qué van y no nos has hecho spoiler, pero sí los Ujú, ejercicios, ¿no? Literarios que se pueden ver, que eso es muy interesante. A ujú, mí por lo menos me interesa muchísimo todo lo sí, que es el análisis de texto. Yo también soy filóloga, ¿vale? O sea que ajá, give me five, genial. ¿no? Sí. Por eso. Vale, pues con esto hemos llegado al final del programa y nada, yo por mi parte simplemente agradecerte que hayas estado aquí, agradecerte por tu escritura, por tus recomendaciones y bueno, por compartir con nosotros básicamente No, más bien muchas gracias a usted y a todos los que se conectaron y los que vayan a verlo también después, en ¿verdad? diferido. Muchísimas gracias por el espacio, por leer mis textos y comentarlos. Y así también con tanto detenimiento, eso siempre se aprecia. Y en general sí, por el espacio. Bueno, pues muchísimas gracias, Ariel. Un enorme abrazo. Gracias, Víctor, por Igual, estar ahí y por apoyar. Y nada, quedamos en contacto. Lo que necesites, aquí estoy y espero ver más cositas tuyas. sí, claro, ahí le estaré comunicando. Besitos. Chao. Chao.